Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ezequiel. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a la comisión directiva y a los miembros del ATD que me brindaron este espacio para poder dar esta charla. Quiero agradecer también a la Clínica Centro del doctor Pedro Guillén, Isabel Guillén, a la doctora Mariela Guasti, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, con quien venimos trabajando ya hace 1 año y medio como para implementar estas terapias en la Argentina y en la región. Bueno, como dijo Ezequiel, yo voy a hablar del implante de condrocitos autólogos. Aquí tenemos una imagen del cartílago hialino que todos conocemos, sabemos sus características normales, como vemos acá en esta imagen. Sabemos también que es avascular, aneural, alinfático, que presenta pobre cicatrización cuando tiene un defecto, como encontramos acá en este problema. Cuando encontramos una lesión, el resultado que podemos obtener es el siguiente: una suerte de tejido de cicatrización diferente a la imagen que mostramos al principio, ya con un cartílago con otras características. Entonces aquí entra este concepto de reparación versus regeneración tisular. Cuando hablamos de reparación, el tejido generalmente que obtenemos, como en la imagen de abajo a la izquierda, es un tejido similar al lesionado. Cuando hablamos de un tejido regenerativo, encontramos un tejido igual al lesionado. Las opciones de tratamiento que tenemos actualmente las podemos clasificar en técnicas reparativas, como las microfracturas, perforaciones, las técnicas reconstructivas, los trasplantes osteocondrales autólogos, el trasplante de injerto osteocondral, ya lo nombró muy bien el doctor Gelber recién. Y por último nos centraremos en las técnicas regenerativas, en este caso los cultivos de condrocitos autólogos. Los cultivos de condrocitos autólogos o los implantes tienen como un común denominador que son 2 cirugías. La primera es una toma de biopsia para cultivar las células y la segunda es el implante en el acto quirúrgico. Hay 3 generaciones. La primera generación se denominó la técnica ASI, luego la segunda generación MASI con el desarrollo de los biomateriales y por último la tercera generación, que es la técnica ICS, que tiene más densidad de condrocitos autólogos. Acá en este esquema vemos que la primera generación, la técnica ASI, cuando uno tiene una lesión osteocondral, como en el caso del defecto, se toma una biopsia, se manda a cultivar y en un segundo acto quirúrgico se colocaba un parche de periósteos sobre la lesión y por debajo se sembraba el medio líquido de las células. Hay mucha bibliografía. Los que iniciaron esta técnica es el grupo sueco de Lars Peterson, Matt Brickberg, en este trabajo que publican en el 2000, un estudio retrospectivo de 2 a 9 años, 94 pacientes, viendo las características artroscópicas, clínicas e histológicas. Se evaluaban que 53 pacientes mostraron un buen relleno tisular de reparación y una buena adherencia al tejido adyacente. 26 pacientes tuvieron respuesta hipertrófica del periósteo, ya que estamos tomando un pedazo de membrana y al ser un tejido vivo suele tener esta respuesta. 37 biopsias mostraron una similitud al tejido hialino y dando buenos resultados clínicos. Este otro trabajo, que se presentó en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología en el 2000, del doctor Pedro Guillén García, también habló de la técnica MASI obteniendo buenos resultados de manera clínica. El tejido en las biopsias que se realizaron eran del tipo hialino y como contraindicación o complicación era la hipertrofia de algunos tejidos. La segunda generación es la técnica MASI. Esta surge a través del desarrollo de los biomateriales. Estos biomateriales, que son membranas de colágeno tipo 1-3, sirven como carrier o transportador de células. Como vemos en la imagen de la derecha, este tipo de membranas presentan 2 caras, una cara rugosa, que es la de abajo, y una cara lisa, que es la de arriba. La cara lisa es la que contacta con la articulación, y la cara rugosa es donde se van a sembrar las células. Estas membranas son biocompatibles, bioasimilables y resistentes al pegamento biológico o la sutura. Esta técnica tiene características que ahora, al tener las células un poco más estabilizadas por medio de la membrana, se puede hacer tanto por artrotomía o por artroscopía. El ejemplo es el mismo: se toma la biopsia, se manda al laboratorio a cultivar, estas se cultivan en monocapas y se siembran ya en la membrana en laboratorio a una razón de 1 millón de células por centímetros cuadrados. En el quirófano uno tiene la lesión, recorta el tamaño según la lesión que tenga y la implanta en la lesión que tiene. Bueno, este trabajo de Omarado, 2003, también analizan los resultados clínicos y artroscópicos de la implantación de condrocitos autólogos con el uso de esta membrana. Hay poca incidencia de la hipertrofia del tejido
y los tejidos también tienen características similares a lo del hialino por biopsias. Este es otro trabajo del doctor Guillén y Stephen Abelow de Estados Unidos, en el cual analizan la técnica artroscópica con la técnica Massey, obteniendo resultados similares, baja incidencia de hipertrofia y el tejido de características similares al del hialino. La tercera generación de implante de condrocitos, denominada ICC, se modificó en 2008 en la Clínica Centro y el Laboratorio Amplicel, ahí en Madrid, España, y la idea es utilizar una mayor celularidad quintuplicando la dosis. En la técnica anterior decíamos que más o menos hay 1 millón de células por centímetros cuadrados, acá la idea es tener de 5 a 8 millones de células por centímetros cuadrados. También se utilizan las membranas de colágeno tipo 1-3 y se siembran no en laboratorio sino en quirófano. Acá vemos el ejemplo de la membrana. El estándar es de 5 por 4 centímetros, la membrana es Chondrogay. Y aquí sería un ejemplo cuando la membrana se recorta y se le infiltran los condrocitos en el quirófano. Este esquema marca la diferencia entre una técnica y otra. La técnica Massey, tenemos la membrana de 5 por 4 centímetros, una lesión de 2 por 3, se recorta el ejemplo de la lesión y se implanta en el tejido, descartando y desechando muchas células en la otra membrana que no se pueden utilizar. Entonces, la técnica ICC, después de varios trabajos que vieron en cuánto se puede saturar o no la membrana, se llega a la conclusión que hasta 5 millones de células por centímetro cuadrado lo puede tolerar. La membrana en quirófano llega vacía, se recorta el tamaño de la lesión, como en el ejemplo anterior, y se le siembra un número mayor de células. Este trabajo del 2017, publicado en la revista Cartilage, también de la Clínica Centro, se incluyen 50 pacientes consecutivos con lesiones de cartílago en rodillas y tratado con implante de condrocitos autólogos, con una implantación de 5 millones de células por centímetro cuadrado, dando resultados clínicos buenos a excelentes tanto en el VAS como en el KDC. La resonancia magnética mostró buena integración del tejido y mejoría del edema óseo, y la histología comprobó que el tejido era de características hialinas, se le hizo la expresión génica de colágeno y agrecano. Acá les voy a dejar un video como para que entiendan más o menos cómo es la técnica. Tenemos la lesión condral, en este caso en un cóndilo femoral medial, se marca para tomar con un molde, puede ser un de plástico de guante, se corta el tamaño de la membrana, se siembra sobre su cara rugosa en quirófano, se pone el parche del cultivo de condrocitos, suturando la lesión, por último se sella con cola de fibrina y sucol. Bueno, ahora les voy a mostrar unos casos clínicos seguidos por la Clínica Centro, por la doctora Isabel Guillén, 4 pacientes jóvenes en el ámbito deportivo que tuvieron una lesión condral asociada a lesión del ligamento cruzado anterior. En este trabajo que dejo ahí abajo, habla de la prevalencia alta que hay en lesiones de cartílago en el deportista, aproximadamente un 36%, de las cuales más de la mitad suelen ser asintomáticos. Los 4 casos clínicos que les voy a presentar son 2 casos clínicos en el fútbol, uno en el básquet y uno en el atletismo, 2 hombres y 2 mujeres menores a 37 años. Primer caso, una paciente que presenta un esguince de rodilla en el cual se ve una lesión aguda del ligamento cruzado anterior y una lesión con pérdida de la estructura en el cóndilo femoral interno y cóndilo femoral externo con una lesión osteocondral. A este paciente se le practicó en un primer momento la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se le hizo la remoción de piezas de cartílago, acá les muestro el video, las piezas eran muy pequeñas para poder implantarlas, entonces se hizo la remoción y se tomó biopsia de cartílago sano para mandar a cultivo. En la segunda cirugía se le hizo el implante de condrocitos, en este caso vía artrotomía, ya que tenía 2 lesiones grandes en ambos cóndilos, se observa la plastia que se le había hecho con anterioridad al ligamento cruzado anterior, se mide el tamaño de la lesión, se corta la membrana, se siembra con condrocitos en la cara rugosa y se deja aproximadamente entre 12 y 14 minutos que se impregne bien la membrana para que se pueda manipular y recién ahí implantarla dentro de la lesión. Estas son las resonancias de la paciente a 1 año de evolución, donde se observa una buena integración tanto del ligamento cruzado anterior como
de los cartílagos de los implantes que se hicieron. El caso número 2, esta es una paciente en atletismo, en el cual en una carrera en salto presentó un esguince de rodilla, en el que le ocasionó una lesión de menisco externo, lesión del ligamento cruzado anterior y una lesión osteocondral grande, también con múltiples fragmentos sueltos. Lo que se le hizo en el primer acto fue la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se le removieron las piezas de cartílago y se hizo una biopsia de cartílago sano para una segunda cirugía. Esta es la resonancia de este caso a los 6 meses y sucesivamente hasta los 14 meses, pudiéndose observar una buena integración del cartílago y mejoría del edema óseo subcondral. Este tercer caso es un futbolista argentino, que se puede dar el nombre, es Augusto Fernández. En ese momento él estaba jugando en el Atlético de Madrid cuando sufre una lesión con esguince de rodilla, en el cual le ocasionó lesión del ligamento cruzado anterior, lesión del ligamento lateral externo, menisco externo y cóndilo femoral interno, una lesión bastante grave para la rodilla. Se le practicó en la primera cirugía la plastia del ligamento cruzado anterior, el retensado del ligamento lateral externo, la sutura del menisco externo, y se le tomó biopsia de cartílago para un implante de condrocito, ya que el paciente presentaba esa lesión osteocondral y al tener un varo del típico de los futbolistas, a posterior le iba a generar una lesión si uno no genera alguna ayuda al cartílago. A este paciente se le realizó la segunda cirugía de implante de condrocitos a través de artroscopía. Acá les muestro el video, el dispositivo, cómo se va enganchando el parche de la membrana hasta que, ahora vamos a ver la pantalla, se ve ahí cómo se va poniendo el pin de sutura para adherir el cartílago a la lesión. Esta es la resonancia al año de evolución. El paciente retornó al fútbol con normalidad, incluso a los 10 meses ya había vuelto al retorno del fútbol. Podemos apreciar ahí una buena integración del tejido, del cartílago. Este cuarto caso llegó a la clínica ya derivado de otra institución con una cirugía previa al ligamento cruzado anterior, en la cual tenía diagnosticada por la artroscopía una lesión de cóndilo femoral interno, y ahí en la imagen, cóndilo femoral externo, perdón, y en la imagen se puede ver un quiste óseo con edema óseo subcondral. A este paciente, si bien tenía buena estabilidad de rodilla, se presentaba mucho dolor en la cara externa, entonces se le practicó un implante de condrocitos rellenando el defecto del quiste óseo. Estas son las resonancias a los 12 meses de evolución, donde se ve la integración del tejido y una mejoría progresiva del edema óseo. Fueron evaluadas por la escala visual análoga del dolor a los 12, 24, prequirúrgico a los 12 y los 24 meses, con buenos resultados estos 4 pacientes, al igual que con el IKDC. Uno de los pacientes tuvo que ser sometido a un second look, en el cual se aprovechó y se tomó biopsia del tejido neoformado. La biopsia que se analizó, se vieron que era un grupo isogénico normal, correspondiente a las características típicas del cartílago hialino, expresando la expresión génica del colágeno tipo 2 y agrecano, que es parte de la sustancia fundamental de la matriz extracelular. Como conclusión, el implante de condrocitos autólogos es una técnica eficaz para el tratamiento de los defectos del cartílago, mejorando la percepción clínica y funcionalidad de la rodilla. La resonancia mostró una correcta integración del implante a los 2 años de evolución. Las biopsias realizadas tras el implante de condrocitos mostraron un tejido cartilaginoso hialino rico en colágeno tipo 2. Es una técnica segura con un número bajo de complicaciones. Por último, quiero dejarles este slide para invitarlo el próximo mes, el 18 de septiembre, en un evento que vamos a realizar a través de un webinar por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa, que vamos a contar con la presencia de los médicos españoles de la Clínica Centro, doctor Guillén, Isabel y la gente del laboratorio Amplicel, donde detallaremos todos los datos pormenorizados de la técnica, como también así la logística para poder implementar esta técnica en Argentina y en la región. Bueno, muchas gracias.